Hola, bienvenidos y bienvenidas a LegalApp. En esta oportunidad analizaré el despido justificado relacionado con la capacidad del trabajador. El despido es el término del vínculo contractual laboral por parte del empleador, es decir, por decisión del empleador. Destacan tres características del despido, las cuales a su vez han sido reconocidas a nivel doctrinario. El despido es unilateral, ya que solo depende de la voluntad del empleador. A su vez es constitutivo, ya que esta decisión del empleador de dar por terminado el vínculo contractual laboral con el trabajador no necesita ser sometida a otra instancia o ente para su procedencia. Y finalmente el despido es recepticio en la medida de que para su validez es necesaria la puesta en conocimiento del mismo al trabajador. En cuanto a los tipos de despido, podemos encontrar dos, basándonos en la legalidad del mismo: el despido legal, o también denominado justificado, y el despido ilegal. El despido legal se va a producir en aquel escenario donde la decisión del despido proveniente del empleador se sustente en razones amparadas en la legislación laboral que sean reconocidas a su vez como válidas. Por ende, si a posteriori el trabajador decidiese cuestionar la decisión del despido del empleador y a su vez solicitase la reincorporación al puesto de trabajo o en todo caso una indemnización, su pretensión sería desestimada. Mientras que en el marco del despido ilegal nos hallamos en aquel escenario donde la decisión del despido proveniente del empleador se sustenta en razones que no encuentran amparo a nivel legislativo o en todo caso no son reconocidas como válidas. Por ende, si en el marco de un proceso judicial donde el trabajador cuestionase la decisión del despido proveniente del empleador y solicitase su reincorporación al puesto de trabajo o en todo caso la indemnización, su pretensión sería declarada fundada por parte del operador de justicia. Ahora, en cuanto al despido justificado, existen dos motivaciones, ya sea en base a la capacidad del trabajador, que es a lo que me voy a abocar a analizar en esta sesión, o en cuanto a la conducta del mismo. En nuestra legislación se desglosan tres supuestos que pueden acarrear un despido justificado sustentado en la capacidad del trabajador. En primer lugar, la reducción de la capacidad física o mental del trabajador para el desarrollo de sus labores o en todo caso una ineptitud sobrevenida para las mismas. Entonces, estamos frente a una incapacidad que no es temporal, sino es permanente. A su vez, esta incapacidad tiene que ser certificada por un ente estatal de salud o en todo caso por una junta de médicos designada por el Colegio de Médicos a solicitud del empleador. Ahora, es importante tener en cuenta que para que sea viable este supuesto, el empleador no debe haber conocido este supuesto de la incapacidad física o mental del trabajador antes de celebrar el contrato o durante el contrato, en específico en el periodo de prueba, ya que si así fuese no podría alegar este supuesto para un despido. Para ejemplificar, propongo aquel escenario donde un trabajador que se dedica a manipular carga pesada y por ende tiene que operar maquinaria con sus extremidades superiores, lamentablemente le sobreviene una enfermedad a las extremidades superiores, por lo cual no puede manipular las palancas, el instrumental de la maquinaria. Entonces estaríamos en este supuesto de la reducción de la capacidad física en específico. Otro supuesto que establece nuestra legislación laboral en cuanto al despido justificado relacionado con la capacidad del trabajador es aquel relacionado con el rendimiento. El rendimiento deficiente del trabajador a comparación del promedio en las mismas condiciones. Entonces, en ese escenario, si un trabajador cuya actividad principal se centra en empaquetar determinado producto y realiza el empaquetado de 10 productos en una hora, mientras que el resto de trabajadores, sus compañeros, en ese lapso de tiempo empaquetan 40 paquetes o más, estamos en este supuesto. Ahora, puede solicitarse la intervención de la autoridad administrativa de trabajo o del ente estatal que se dedique al sector de producción del empresario, que es el empleador, para constatar este bajo rendimiento. Ahora, no se trata de una falta de adaptación del trabajador a la tecnología, porque en este supuesto se trata de un bajo rendimiento que presupone a su vez
que si estamos frente al uso de nueva tecnología, el empleador debe haberlo capacitado adecuadamente al trabajador precisamente para manipular nueva maquinaria. Bien, y finalmente, como supuesto, tenemos la renuencia del trabajador a someterse a un examen médico o adoptar las medidas de salud o de higiene para el desarrollo de sus labores. Entonces, si bien es cierto, es una renuencia que podría estar catalogada dentro de las causales de conducta del trabajador, se relacionan con la capacidad porque muchas labores requieren una aptitud, cierto nivel de capacidad física y mental para el desarrollo de labores, sobre todo que puedan ser riesgosas, no solamente para la salud del trabajador, sino también para sus compañeros y de terceros. Entonces, en ese escenario se solicitan exámenes médicos, como por ejemplo se hace en el ámbito de la minería, ¿no? Las empresas dedicadas a la minería solicitan este tipo de exámenes médicos precisamente porque se trata de una actividad riesgosa y es necesario conocer en qué condición se encuentra el trabajador, porque si es que no se encuentra en una condición adecuada, puede poner en riesgo no solamente su vida, sino la del resto. Entonces, la renuencia del trabajador a pasar un examen médico que verifique su condición física o mental o de adoptar las medidas de salud y de higiene conllevan a que no tenga la capacidad para desenvolverse en sus labores. Entonces, también es un supuesto que puede acarrear un despido justificado por la capacidad del trabajador. Bien, espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.